y las consecuencias que esta puede tener, hasta dónde es que los ha llevado ese enojo en algún momento de su vida. Caín y Abel. Así como Cristo es el prototipo del amor, Caín es el prototipo del odio. Esta ha sido una de mis dificultades, de las cosas en las que yo he tenido que trabajar demasiado, porque era un área en la que yo tenía la dificultad. Como vieron el arte, el tema de hoy es la rabia y la ira. Y quiero que antes de que yo empiece a darles una descripción o lo que sea, quiero que ustedes puedan explicarme qué es lo que entienden por la rabia y la ira. ¿Quién quiere decir algo? A ver, Fernanda Peña, ¿vos qué crees que es la ira y la rabia? La ira y la rabia es cuando no podemos dominar nuestro instinto de enojo, cuando explotamos. Ya. ¿Quién más quiere decir algo? A ver. A ver. Eduardo Soriano, ¿estás ahí? ¿Podés hablar? ¿Se puede catalogar como un resentimiento viene por la irritabilidad, se puede decir? Ya, exactamente. La ira y la rabia, buscando, investigando un poco más, tienen algunas cositas diferentes. Justamente sí, también se menciona una de las cosas que Eduardo decía. La rabia es rencor, odio o enojo, y la ira es la explosión violenta del ánimo, cólera, furia, indignación y deseo de venganza. Si se dan cuenta, una diferencia aquí sería que la ira es un poco más lo que nos lleva a hacer las cosas, tal vez pelearse, tal vez ir y gritar a las personas o diferentes actos que podemos tener cuando nos encontramos con esto. Pero hay una definición que creo que es más importante que cualquiera de estas, y es: la ira es un pecado que atenta con el amor al prójimo. Uno de los mandatos que el Señor nos dio es justamente el amar a nuestro prójimo. Y esto es algo que no hacemos cuando tenemos estas cosas, porque normalmente no nos enojamos con, no sé, a ver, ya esto tengo al lado, yo no me enojo con el control del aire porque no funcione, digamos. O no me enojo con el cargador porque no está dando, sino que normalmente nos enojamos con personas, normalmente nos enojamos con alguna situación que alguien provoca en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es que esto es un pecado? Y quiero poder leerles unos cuantos versículos. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y ahí, mientras leía los comentarios bíblicos, hubo una frase que me gustó mucho. Dice, no se irrita. Donde arde la llama de amor, no se encienden fácilmente las llamas del furor. Y si llegan a encenderse, de pronto no tardan en apagarse. Por ejemplo, yo puedo pelearme con Carlos Diego por diferentes situaciones o cosas que pasemos, pero nuestra pelea no dura mucho tiempo. Al final terminamos disculpándonos, o él me habla o yo le hablo, o pasa algo que hace que podamos mejorar. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Donde arde la llama del amor no se enciende fácilmente la llama del furor. Ya, ustedes dicen, no, es que ya es diferente, él es tu cortejo. Si viene una amiga y te hace algo, entonces te vas a enojar, digamos. Dani, por ejemplo, han habido, o Nico, que son las dos personas con las que más comparto, que son amigos. Yo me puedo enojar con ellos. Con Nico me enojo todo el tiempo, por ejemplo, porque es molestosísimo. Y aún así, no es como que le digo, ya sabes que no quiero volver a saber de vos, no quiero estar nunca más, no me hables, no nada. No, ¿por qué? Porque está la llama del amor ahí. Yo los amo a ellos, entonces puedo molestarme por alguna situación, pero no los voy a odiar. Y ese amor debería estar no solo en mis buenos amigos, sino en todas las personas que me rodean, porque son mi prójimo. Y el Señor me manda a que los ame. Por lo tanto,
si es que yo me irrito contra ellos, como dice aquí, estoy haciendo algo indebido, estoy haciendo algo que no agrada al Señor. Otro versículo en 1 Juan capítulo 3 al 15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan en estos versículos del 12 al 15 dice, presenta la antítesis del amor. ¿Qué es lo que es el odio y las consecuencias que ésta puede tener, que es quitarle la vida a alguien? El odio nos puede llevar a hacer muchas cosas. Si ustedes ven los canales, creo que ID se llama o algo, algo así, esposas que matan a su esposo por infidelidades que se enteran o por cosas que se imaginan, o familias que matan a su propia familia, y diferentes ejemplos así. ¿Por qué? Por el odio. El odio puede hacer que lleguemos a quitarle la vida a alguien por lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y por los impulsos que tenemos gracias a eso. Y también habla del amor verdadero, que llega hasta las últimas consecuencias, que sería dar la vida por alguien, que fue justamente lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él nos pide que hagamos eso constantemente. Nosotros no solo tenemos que morir a nuestros deseos, sino también tenemos que morir por la persona que necesita escuchar de Él, tal vez. Tenemos que morir a que tal vez yo en algún momento quiera hacer algo, quiera salir con mis amigos, quiera hacer lo que sea, pero el Señor me está poniendo una persona a la que yo tengo que ayudar. El Señor me está poniendo una situación en la que yo tengo que ir a predicar, o diferentes cosas. O otro ejemplo, si ustedes ven que su madre o que alguien que amen verdaderamente está en peligro, yo no dudaría de ir y dar la vida por ella. ¿Por qué? Porque la amo. Y eso es lo mismo que el Señor nos pide que tenemos que hacer. Y es lo contrario a lo que habla este versículo. No tenemos que esperar tener las últimas consecuencias del odio. No tenemos que ni siquiera esperar a tener las primeras, porque mientras más alimentamos eso, es mientras más lejos podemos llegar. Jesús dice que la ira es un pecado grave y digno del juicio. No simplemente es algo que no le agrada, no simplemente es algo que es un pecado contra el prójimo, sino que es algo que atenta contra él mismo. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice, porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. La mayor parte de las personas, ¿qué es lo que hacemos? Justificar nuestra ira, justificar nuestras actitudes, justificar nuestro comportamiento, diferentes cosas que podemos tener, ya sea en nuestra felicidad, en nuestra tristeza, en nuestro enojo, en lo que sea. Justificamos cada una de esas cosas. Pero específicamente aquí, lo que el Señor está hablando en nuestras vidas es que no hay ninguna manera en la que vos podás justificar tu ira. A no ser que sea para el honor de Dios, para el honor de la palabra de Él, de defender a Él, o cualquier cosa que tenga que ver con Él, podría ser algo justificable a sus ojos. Pero si no es de esa manera, si es algo para justificar un mal sufrido que vos hayas tenido, alguna herida que hayas pasado, alguna mala situación, no es algo que va a ser justificable ante los ojos de Él. Es algo en lo que vas a estar fallando, ya sea que primero vino una persona y te provocó, o que vino alguien y te chocó, que vino cualquier situación. Por más de que según a nuestros ojos no sea nuestra culpa, aún así vamos a estar desagradándolo a Él. Y eso vamos a entenderlo un poquito más adelante. Dice, el pecado no se arregla con pecado.
eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, no sé, pues alguien nos traicionó, habló para nosotros y nosotros no solucionamos eso pecando o desagradando a Dios, porque es pecado, ¿no? Entonces, al hacerlo, estás en la misma condición y en el mismo lugar que el que te hizo daño. Simplemente quería acotar eso. Ya. Y algo que me gustó mucho que decía también uno de los comentarios es: no hay error en la severidad de palabras del Salvador. Enseña que la ira tiene la contienda del homicidio, que las palabras insultantes contienen la semilla del homicidio, y que el lenguaje de maldición implica el mismo deseo. Ya sea que simplemente empecemos pensando o empecemos hablando o lo que sea, ya hay algo que se está sembrando en nuestros corazones. Y es por eso mismo que el Señor habla de que no debemos hacer esto. Así como el Evangelio llega a nuestras vidas por una simple semilla, por una persona que viene y nos predica de la palabra de Dios, de la misma manera, el querer cometer esto, el querer cometer el homicidio, puede ser algo que simplemente empiece por una semilla de alguna herida, algún dolor, alguna palabra hiriente hacia nuestras vidas o diferentes situaciones. Entonces, no tenemos que permitir permanecer en cada una de esas cosas, no tenemos que permitir que cuando pase alguna mala situación en nuestras vidas, alguna mala experiencia, nosotros continuemos pensando en eso, continuemos diciendo: no, pero es que Carlos Diego hizo esto, entonces yo estoy enojada con él y no me importa, porque yo estoy enojada y por más de que venga y me pida perdón, yo no lo voy a perdonar, porque él va a seguir haciendo lo mismo, o cualquier cosa, no. O puedo decir esto con cualquier persona que venga y me haga algo que me lastima, digamos. No se trata de la otra persona, sino de qué es lo que vos decidís hacer, y si vos decidís permanecer en ese dolor que estás teniendo, que eso te va a llevar a la ira, o a querer hacer algo, a querer tener venganza, o si querés cambiar eso. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta para que mientras yo les cuente este prototipo del amor y del odio, ustedes vayan pensando, y es: ¿qué los enoja? ¿Qué es lo que a cada uno de ustedes los enoja? ¿Qué es lo que alguien puede hacer que provoque que se irriten, que de la nada exploten o lloren o lo que sea? ¿Qué es eso que activa ese odio, ese enojo en cada una de ustedes? Y para eso quiero leerles la historia de Caín y Abel. Así como Cristo es el prototipo del amor, Caín es el prototipo del odio. En Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 9, empieza a contar la historia acerca de Caín y Abel. Y yo quería darles un pequeño resumen, pero cuando la volví a leer me di cuenta de que habían cosas de que eran necesarias mencionar específicamente cómo eran. Entonces voy a leérselo, ¿ya? Dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Hay muchos puntos, como les decía, que en esta parte me gustaron, me llamaron la atención, en realidad, más que gustarme, obviamente, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que vemos?
Caín se enojó porque vio a alguien mejor que él. En este caso era su hermano. Y muchas veces esto es lo que hacemos cuando nos enojamos. Miramos a los demás en lugar de mirarnos a nosotros mismos. Caín en ese momento no vio los errores que él había cometido. ¿Cuál era el error que había tenido? Número 1, aquí dice una ofrenda del fruto de la tierra. En ese entonces lo que se necesitaba era dar una ofrenda de carne y sangre. Pero Caín simplemente por cumplir llevó esta ofrenda que a sus ojos estaba bien. Y ese es el segundo problema. Lo hizo por cumplir. No lo hizo con un corazón, con el deseo de agradar a Dios. Que ese fue el segundo error. Y esa es la segunda diferencia entre Caín y Abel. Abel fue con un corazón agradable a Dios, que buscaba agradar a Dios, y fue con su mejor ofrenda, con una ofrenda como era pedida en ese momento, de carne y sangre, llevando a lo mejor que tenía, a sus primogénitos. Y Caín, a diferencia de él, fue por cumplir y fue algo del fruto de la tierra. Fueron verduras, frutas, cosas así. No era lo que se estaba pidiendo. Entonces, ahí el error lo había hecho él. Abel no tenía culpa alguna de haber agradado más a Dios. Él simplemente hizo lo que él le estaba pidiendo. Él fue obediente a lo que Dios le había hecho. Pero Abel no miró eso, sino que miró la actitud que se había tenido contra su hermano y que él anhelaba tenerla en su vida, pero por ese error no la tenía. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Miramos al otro en lugar de decir, pucha, fui yo la culpable, fui yo la que no hizo lo que tenía que hacer. Fui yo la que en vez de haber reaccionado de esta manera o haber hecho estas cosas, hice esto. Y esto no agradó a la persona, por lo tanto, pasó esto. ¿Entienden? O diferentes situaciones así en las que podemos agarrar y ponernos a ver el panorama de otro punto, pero no lo hacemos. Hay 2 semillas, y esto es lo que les decía que íbamos a ver más adelante. Hay 2 semillas, la buena y la mala. Y está en nosotros decidir cuál es la que vamos a sembrar. Caín dejó que la mala brote una raíz de amargura en su corazón, y esto llevó a matar a su hermano. Por una simple mirada de agrado que él no pudo tener, por un error que él mismo había tenido. Aún así, él se sintió que había tanta rabia en él que necesitaba eliminar a su hermano, en lugar de eliminar esa ira que él mismo estaba teniendo por un error que él mismo había cometido. No tenía ni una sola razón por la cual estar enojado con su hermano. No era su hermano el que lo había puesto en una situación de enfado, sino que fue su propia envidia, su orgullo, la maldad que él tenía en su propio corazón, que él había permitido que se siembre ahí. Y es esto lo que hablaba el anterior versículo, que decía que cuando nosotros, dice, quiero leérselos bien, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y es de esa manera. El pecado está ahí en la puerta. Está ahí para lanzarse encima tuyo y que vos caigas y te revolques en eso una y otra y otra y otra vez. Y está en nosotros decidir si alimento el fuego para preparar aquello que la presa está dispuesta a darnos, que es el pecado, o si decidimos, no, esto está mal, esto hice yo, esto pasó, esto yo tengo que mejorar y alejarnos de eso. Es una decisión que nosotros tomamos. Caín pudo haber dicho, pucha, fui yo el que me equivoqué, no fue mi hermano, no tengo por qué matarlo a él. Tengo que empezar a buscar una mejor ofrenda para Dios para poder agradarlo.
Tengo que empezar a ir no para agradar al resto, sino para agradar a Dios. Él pudo haber dicho eso, pero decidió lo otro. Nuestro corazón es una fortaleza que solo puede ser tomada cuando se rinde voluntariamente desde dentro, por la falta de decisión de seguir luchando contra esto. Yo puedo decir, hay errores en los que yo todavía sigo cayendo, en los que a mí todavía me cuesta mejorar. Y yo constantemente tengo que, por más de que me caiga una y otra y otra y otra vez, tengo que pararme y decir, ya Señor, por favor, ayúdame otra vez. Por favor, dame fuerzas para seguir intentando. Por favor, dame lo que necesito para mejorar. Un montón de cosas. Y puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansada. Ya no quiero seguir más con lo mismo. Ya me cansé de las consecuencias que tiene, ya me cansé de sentirme así, ya me cansé de intentar, ya me cansé de esto, pero no. Yo decido que a pesar de que puedo seguir fallando, puedo también seguir intentando, hasta el momento en que logre verdaderamente mejorar en esa área. Y eso es lo que debemos hacer. La ira y el enojo, así como el amor, es una decisión. Yo puedo decidir amar a alguien, por lo tanto, decido dejar de odiarlo, dejar de tener ira hacia él que me lleve a tener ciertas actitudes y ciertas acciones hacia su vida. Podemos decir que nuestra ira nunca nos va a llevar a matar a alguien, porque en este ejemplo de Caín y Abel yo les estoy mostrando esto. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego, que es el versículo que les leí hace un momento atrás. Cuando sobrepasa los límites debidos, cuando va acompañado del ultraje y de las palabras maliciosas hacia las personas, cuando tratamos de herir a las personas que nos han hecho algún daño para nosotros sentirnos mejor, todo esto es el quebrantamiento del mandato que nos dio Dios de no matar a nadie, de no matar. El simple hecho de enojarnos y de tener ciertas acciones hacia la vida de otras personas. Tal vez no vas a llegar a matar, pero ante los ojos de Dios, el simple hecho de desearlo está mal. ¿Y a qué cosas? Y la anterior pregunta era, ¿qué te enoja? Ahora que ya pensaron en eso mientras explicaba esto, quiero que piensen hasta dónde es que los ha llevado ese enojo en algún momento de su vida. ¿Qué es lo que han hecho alguna vez por enojos que han tenido? ¿Hasta dónde han llegado por esa ira que han podido sentir en sus vidas? Ahora, ¿cómo puedo librarme de esta ira? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Me acuerdo que yo al principio me desesperaba y le decía a Carlos, digo, pucha, ya no sé qué hacer, no quiero sentir esto, no quiero sentir este odio hacia esta persona, no quiero sentir el que necesito hacer esto para sentirme mejor, o no sé, diferentes cosas. Porque obviamente el sentir esta ira, este odio, este dolor, no es algo que nos guste, no es algo que nos pone felices, no es algo que nos agrada sentir hacia otras personas. Entonces, ¿cómo puedo librarme de esto? Para ser libre de la ira, debo despojarme de la vieja criatura y revestirme del nuevo hombre. Morir a mi carne.
Una de las cosas que Jesús le pide a sus discípulos, que este es uno de mis versículos favoritos, está en Mateo capítulo 16, versículo 24, que les pide, dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Se los estoy parafraseando. Y eso es lo que debemos hacer. Como les dije hace rato, el amor, así como el odio, es una decisión. Y eso es algo que me acuerdo que siempre me decía Carlos Diego, vos podés decidir amar a alguien. El amor es una decisión. Entonces, ¿cómo podés despojarte de esto? Muriendo al viejo hombre, muriendo a las... Así como Cristo dice, en el momento en el que nos bautizamos, Él toma todas las cosas malas y lo echa hasta lo más profundo del mar y se olvida de ello. Y no vuelve a condenarte nunca más de ninguna de estas cosas. De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Con cada una de esas cosas, con cada una de esas personas. Porque como les digo, normalmente la ira que más nos dura es cuando alguien nos ha hecho algún daño. Así como Dios, aunque nosotros le hicimos daño, le fuimos infieles, decidimos no seguirlo, decidimos desobedecerlo, Él decidió amarnos y mandar a su único hijo para que muera por nosotros. Él no te está diciendo, ¿sabes qué? Fernanda, Flavia, Ian, Alejandro, Abraham, vayan y mueran por la persona que les hizo daño. Simplemente les está pidiendo que se despojen de cada una de estas cosas, porque es algo que no es bueno para ustedes. Entonces necesitamos morir a nuestra carne. Necesito morir al que yo quiero seguir enojado con esa persona, porque no puedo perdonarlo, porque en mi mente está eso. Yo creo que no puedo perdonarlo porque me hizo algo muy feo, entonces sigo de la misma manera. Y eso es algo que nos trae amargura, o sea, ni siquiera es como que, bueno, ya seguí enojada con él, entonces enojado con él, vas a estar tranquilo. No, es algo que nos trae amargura porque vas a ver a esta persona y te vas a amargar. Vas a escuchar a esta persona y te vas a amargar. O cualquier situación que te pueda hacer acuerdo a esta persona, te vas a amargar. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedo despojarme? Dejando al viejo hombre y revistiéndote del nuevo. Y al revestirte del nuevo, morir a tu carne y decir, bueno, así como Dios me perdonó a mí, yo voy a perdonar a esta persona. Y estoy segura que lo que la persona te haya podido hacer es mucho más pequeño que lo que nosotros le hemos podido hacer a Dios. Y lo que te haya podido hacer la persona pueden ser unas cuantas veces. Pero a ver, ¿a los cuántos años vos decidiste acercarte a Dios? En todos esos años de vida que estuviste lejos de Él, ¿cuántas veces le fallaste? Y aún así, Él no dudó en ningún momento de perdonarte el pecado, los pecados que hayas cometido hacia Él. Despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Cuando estamos con ira o rabia en nuestros corazones, nosotros no obramos como Dios desea que lo hagamos. Nuestra ceguera y sordera no nos deja escuchar la voz de Dios y hacemos lo que nuestras emociones nos piden. No morimos a nuestra carne y seguimos con nuestros errores del viejo hombre. Y por eso es la importancia de despojarte del viejo hombre y volver al nuevo hombre que sos en Cristo. Ya no viendo las cosas que alguien te haya podido hacer, ya no viendo las cosas del mundo, sino que viendo lo que Dios quiere hacer ahí, el testimonio que puedes tener, la vida que puedes salvar tal vez. Porque cuando nosotros llevamos perdón hacia las personas que nos hacen daño, no llevamos a la guilla buena gente que perdona a las personas, sino que llevamos la gracia de Dios. Y créanme, si quieren pensar de esa manera, les aseguro que el que ustedes perdonen a la persona va a ser algo que les va a doler más que le hagan cualquier cosa. Porque cuando alguien nos hace daño y viene una persona buena y nos dice, ¿sabes qué? Te perdono.
es como que, pucha, ¿por qué le hice esto? Si de verdad había sido alguien que era bueno, que era buena. Llevamos la gracia de Dios y eso es lo más importante. En Colosenses capítulo 3, versículo del 8 al 12 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Conforme a la imagen de lo que lo del que lo creó se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. No es que ustedes van a sacar fuerza de ustedes mismos para poder hacer eso, sino que Dios le va a dar las fuerzas a cada uno de ustedes para que puedan hacer eso. Cada vez que cometemos este pecado debemos confesarlo sin dejar pasar el tiempo. Y muchas veces confundimos el confesar con ir a una persona y contarle cada una de estas cosas, que obviamente es algo importante que podamos hacer. Pero más allá de eso, la confesión de nuestros pecados, los pecados de comisión, pecados de omisión, pecados de pensamientos, pecados de acto, pecado secreto, pecado de público, cualquiera sea el pecado que hayas cometido, lo que debemos hacer es arrastrarlo a campo abierto a Dios. ¿Qué significa esto? No debo ocultar de ninguna manera ni lo más mínimo del pecado. Y debo llevárselo delante de Dios, debo orarle a Él, pedirle perdón y reconocer el pecado que yo haya hecho, llamarlo por lo que es. No necesariamente decir, ¿sabes qué, Señor? Hice esto, perdóname. Señor, he pecado contra ti. Eso es lo que leemos en la Biblia, cuando iban y confesaban sus pecados, los hombres de Dios. He pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra la tierra. No necesariamente nombraban lo que era, sino que entendían que habían pecado, y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos reconocer que pecamos y que necesitamos de Dios, y ese es el error que tenemos y que no hacemos. Necesitamos ponernos de parte de Dios y en contra de esos pecados, abandonarlos. Esa es la confesión de pecados. Más allá de ir delante de alguien, es más importante ir delante de Dios que ir delante de alguien. Reconciliarnos con las personas afectadas y con Dios. Y les vuelvo a decir lo que les dije hace rato. Si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no ir a perdonar a alguien? Si Dios no perdonó uno, sino un montón de pecados de nuestras vidas, ¿por qué nosotros vamos a decir, no, ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar a esta persona porque esta persona vino y me hizo esto? Una cosa. ¿Cuál es la diferencia? No, es que yo no soy Dios, Gilla. Bueno, sos cristiano, seguís a Dios, seguís a Cristo, querés reflejar a Cristo, entonces esa es tu tarea. ¿Cuál es la actitud correcta del cristiano delante de la ira? 1, desarrollar una vida espiritual a través de la lectura y de la oración. Esa es la semilla que vos vas a tener, que vos vas a estar plantando al orar y leer. Y 2, buscar la transformación del carácter, que ese va a ser el fruto. Conforme vos más leas y ores, conforme vos más pases tiempo con Dios, más vas a tener el fruto de lo que Él quiere hacer en tu vida. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su imagen por el Espíritu del Señor. Una transformación constante. No es que de la noche a la mañana, por obra y arte de magia, ya sos perfecto, cambiaste todas las cosas y no necesitas arrepentirte de nada más. No, es una transformación constante y un sufrimiento constante. ¿Por qué? Porque la transformación duele.
Y eso es lo más hermoso, que Dios da tantos ejemplos de cómo somos transformados para que podamos entender y aún así podamos querer. Uno de los ejemplos más hermosos que yo amo es la del alfarero. Y cómo habla de que Dios es un alfarero y nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Somos esas vasijas de barro que Él está haciendo. Y si al alfarero le da la gana de la nada agarrar y deshacer enteringo ese barro que ya tenía hecho, que ya tenía formado, entonces lo deshace, porque hubo algo que no le gustó. Y eso es lo que hace Dios constantemente con nosotros. Una transformación constante que nos lleva de gloria en gloria para hacer la imagen de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 22, versículo 24. Nuestra actitud. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido. Eso es lo que nosotros debemos reflejar. Nosotros debemos llevar no nuestra actitud a las personas, sino la actitud del Señor. Y obviamente van a haber momentos en los que vamos a fallar, o sea, han habido un montón de veces donde ustedes me han visto aburridísima, digamos, y obviamente al Señor no le agrada que yo sea aburridísima. Pero yo constantemente busco trabajar también en eso para mostrar no mi actitud, sino la actitud de Dios. ¿Vieron? Ahí está ya una muestra de que sí es así. Ahí está Moisés diciendo de que sí es así. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad para los que los ultrajan y os persiguen. Amor frente a las injusticias. Tenemos que dar la otra mejilla y eso es lo difícil de ser cristiano. Que mucha gente dice, ay no, este opa que se deja con todo. No, no es que nos dejamos, es que queremos reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas. No nos tenemos que dejar llevar por las circunstancias. Tenemos que dejarnos llevar por lo que el Señor desea, por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que tenemos que entender. Constantemente van a haber situaciones que vamos a pasar que no queremos de ninguna manera tener que perdonar, tener que mejorar, tener que no enojarme, pero aún así lo hago porque es lo que Dios desea. Y el último versículo, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes de conocer a Jesús, nosotros éramos esclavos de todas estas cosas. Pero ahora el fruto del Espíritu, que es mayor en nosotros y día a día opera para transformarnos, es lo que Dios quiere que tengamos. Ya no quiere que tengamos cada una de estas anteriores cosas, sino que el deseo de Dios es que ahora seamos operados por los deseos que Él tiene, no por los nuestros. ¿Quiénes son los que pierden? Y esta es la última pregunta que les quiero hacer y con esto termino. ¿Quiénes son los que pierden cuando se enojan? ¿Ustedes o las demás personas? Para pelear se necesitan dos. Si yo decido calmarme y no darle bola a la persona, si quieren decirlo así, no darle bola a la persona con la que me estoy peleando, entonces no va a haber pelea. Y cuando te enojas, tenés dos tareas. Eso me dice siempre mi madre. Enójate, vas a tener dos tareas. La primera es enojarte, la segunda es desenojarte. Somos nosotros los que perdemos. Desenojarme. Jaja. Somos nosotros los que perdemos. Entonces, eso chicos, si me alargué, perdón, pero como les dije, este es un tema que ya hace ratito casi me pongo a llorar, pero este es un tema que a mí hasta el día de hoy me confronta y hasta el día de hoy me enseña las cosas que necesito hacer para verdaderamente reflejar el amor del Señor a las personas que vengan y me hagan daño o a las personas que no lo hagan, pero que yo crea que sí, digamos. Cada uno decide qué es lo que desea, la actitud que desea tomar ante las decisiones que tengan en su vida. Y esto no es simplemente a la hora de
de la ira y el enojo y este tema específico, sino que en todas las áreas de tu vida. Vos decidís qué es lo que vas a hacer. Entonces, o sea, la actitud que vas a tener. Entonces, esos jóvenes amados, no sé si, Moisés, no sé si estás levantando la mano, la estás chocando, o no sé qué onda, pero métele, Moisés. La verdad es que yo pude ver allí ya haciendo misiones y desde ahí me di cuenta de que cuando estábamos en Brasil, cómo Gia estaba siendo tratada por el Señor y estaba siendo confrontada y cómo Dios estando en San Pablo, en Guayanase, todos los días trataba su corazón. Trataba su corazón cuando discipulaba a otras chicas, cuando trabajaba con personas que no hablaban portugués, ¿no? Y la verdad es de que es por eso que yo quise comenzar con esto, ¿no? O sea, la carne tiene muchas formas de mostrarse. Una de las formas son las disensiones, la ira y el enojo. Pero el fruto del Espíritu es uno solo, que empieza con amor y termina con dominio propio, ¿no? Entonces, si está así, no es por una cosa, no es porque la Biblia quiso ponerlo así, no, está así porque Dios es amor y si vos dejas que Dios llene el amor de tu vida, llene de amor tu corazón, vas a encontrar el dominio propio en la fuerza de ese amor. Porque vas a amar a la otra persona, no vas a querer hacerle daño, porque amas a Cristo primero, ¿no? Y es impresionante esto, yo trabajo muchísimo con este libro que se llama El arte de la guerra, que es de un chino, impresionante para los que para que lo quieren ver y buscar, está en Google, en todas partes, PDF. Qué Y bueno. una de las tácticas que decía este chino era que para que se acabe la guerra, la única forma era de que uno de los dos bandos se termine rindiendo, ¿no? Y agarraba este chino y decía, mientras que la guerra siga existiendo es porque ambos están atacando. Si vos querés seguir en guerra con alguien, seguís buscando que tenés vos la razón, seguís viendo de que vos sos superior, seguís buscando y creando más orgullo en tu vida, pero Dios nos llamó a ser pacificadores, ¿no? La palabra dice, bienaventurados los que son pacificadores, porque ellos tendrán paz, ¿no? Y es hermoso y gracias, Gia, por ser un testimonio para mi vida, por haber sido de tanta bendición en momentos así también, porque realmente puedo ver el carácter que Cristo ha ido formando en tu corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias por eso. Me siento muy feliz. ¿Quién más quiere comentar algo? A mí me gustaría comentar algo. Bueno, hace años, sí, muchos años, me pasó un problema familiar en mi casa y con mi cuñado, ¿no? Porque en algún momento habían peleado con mi hermana y cosas así. Y llegó un punto donde se volvió súper tenso. Hubo una pelea muy fuerte en mi casa y fue como que sí, hubo una ofensa de parte mía hacia él. En ese tiempo, bueno, no estaba tanto cerca de la iglesia y de las cosas de Dios, pero creo que fue o sea, hablando algo de lo que decía Gia, por ejemplo, que era lo que te enojaba y de dónde te ha llevado ese enojo. Muchas veces el enojo te lleva a eso, pues, ¿no? A tener falta de perdón. Y en este caso, a mí en eso se había vuelto en mí una carga súper pesada. Me acuerdo que lo miraba a veces en las reuniones familiares porque en algún momento él ya pudo arreglar con mis padres, digamos, los problemas y todo. Y yo era como que todavía seguía sintiendo esa falta de perdón hacia él, estaba amargado, me sentía infeliz también, lo veía y era como que, pucha, cambiaba mi cara, cambiaba mi semblante y lo único que quería hacer era evitarlo, ¿no? Hasta que en algún momento recuerdo que fue un ayuno y en ese ayuno era como que yo no tenía ni idea, no me acordaba de eso y fue como que, pucha, sabes que tenés que perdonarlo, tenés que hablar con él. Recuerdo que estaba ya llegando a mi casa y nada, pues, algo me decía que tenía que ir a su casa, ¿no? Y fui a su casa, después de desayuno, pudimos hablar, estaba mi hermana ahí, sí hubo una ofensa, digamos, física incluso de parte mía hacia él, a pesar de que le había ofendido mi hogar, la casa y todo, que para mí fue algo que me enojó, me dolió muchísimo. Fui, hablé con él y
estaba temblando, me acuerdo, porque no creía lo que estaba haciendo. Y nada, le pedí perdón y él también pidió disculpas. Y ahí fue donde aprendí, ¿no? Que, pucha, realmente una carga súper pesada salió de mis hombros. Empecé a entender también el amor de Dios. Empecé a entender cómo Dios, si vos ofendiste muchas veces a Dios, cómo Dios también te ha perdonado y te sigue perdonando. Y para sorpresa cualquiera dice, bueno, ya todo quedó en paz y la persona cambió, ¿no? Pero él no. De nuevo volvió a pasar eso, de nuevo volvió a ofender a mi hermana, pero ya lo tomé de una manera distinta. Ahí me di cuenta que había aprendido realmente a perdonar, había aprendido a amar a mi prójimo eh, y aprender a tomar las cosas de diferentes maneras, ¿no? Hay un salmo que me gusta mucho que dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y creo que eso es algo difícil a veces, ¿no? Apartarse del mal. Es difícil hacer el bien a quien te hace el mal, es difícil buscar la paz y es difícil seguirla sobre todo, ¿no? Pero me daba cuenta que si no era buscando a Dios, si no era por entender lo que Jesús había hecho por mí, sin entender que Él me ha perdonado, yo nunca lo iba a hacer. Creo que iba a ser imposible para mí, creo que para el mundo es imposible perdonar, ¿no? Y peor todavía alguien que te ofendió ir y buscarlo y decirle, sabes que, discúlpame, no te ofendí, lo siento, etcétera. Pero cuando realmente estamos buscando a Dios, y como decía Gia, me gustó muchísimo lo que dijo, despojarse, morir a sí mismo y revestirse del nuevo hombre. Y ahí está la clave, ¿no? No podemos revestirnos del nuevo hombre si no estamos en Cristo. Entonces creo que la clave de todo esto, pues, es que nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer como cualquier pecado, ¿no? Pero estando en el Señor, buscándolo a Él, entendiendo que debemos morir a nuestra voluntad, a nuestros propios deseos, a lo que nosotros queremos, vamos a poder perdonar a esas personas que nos ofendieron y sobre todo aprender a amar. Creo que eso quería aportar. Amén. 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 Bueno, algo que quiero acotar ya para ir finalizando. Otra forma que puede causar nuestra ira es la falta de perdón a nosotros mismos. Y muchas veces tocamos el tema, ¿no? Estoy airado con esta persona, con mi familia, con mi amigo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces lo que no nos deja avanzar es la ira hacia nosotros mismos. Y es clave que cada uno como cristianos, como humanos, detecten si tiene ira a ustedes mismos. No sé, el Señor me está mostrando algunas cosas mientras estoy hablando, que hay personas que están con ira porque entregaron su cuerpo a un hombre, a una mujer, y esa persona no lo valoró. Y se odian y se sienten airados y quieren quitarse la vida, airados porque tal vez han abortado, airados porque tal vez tuvieron una oportunidad de estar con su familia o con algún familiar y no lo hicieron y capaz falleció, se fue, etcétera, ¿no? Y no pudieron demostrar su amor. No sé, el Señor me pone esas cosas en el corazón que igual es pecado, ¿no? No es excusa, un mal no hace un bien. Entonces tenemos que perdonarte, ¿no? No tenés que tener ira contra las personas, contra Dios, pero tampoco tenés que tener ira contra vos mismo. Y eso es un mandato, ¿no? Porque tenemos que amar y amarnos, ¿no? No podemos dar algo que no tenemos. Y algo que es clave, normalmente cuando había un versículo que dijeron de que cuando estamos airados, el pecado está al acecho. Y me encanta, ¿no? Porque muchas veces el dicho es que estoy lleno de ira, estoy lleno de mucha rabia. ¿Qué es lleno? Y yo tengo una prédica en intimidad con Dios que hablo de la llenura del Espíritu Santo. Y lleno es estar saciado, completo. Por eso es que la palabra es que seamos llenos del Espíritu Santo, porque significa que el Espíritu completa todo nuestro ser y toma el control. Entonces, si lo aplicamos a lleno de ira, lleno de rabia, significa que la rabia toma el control de nuestras actitudes, comportamientos, emociones. Nosotros no podemos dejarnos dominar por nuestras emociones, por nuestras pasiones, por nuestra carne. Significa que el espíritu no está obrando y significa que estás más carnal que espiritual. Perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nosotros ganamos. Es muy pesada. La falta de perdón está hasta científicamente comprobado, ¿no? Que repercute en nuestra salud. El estrés, el insomnio, las úlceras, cosas en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera.
Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Esto viene el Señor, que el espíritu de no sé qué burrera, yo lo reprendo. Y demás. No, hermano, no seas sinvergüenza, perdona. Tan simple como eso. Que vengo ayunando 80 días, 40 días y haciendo esto. No, perdona, tenés falta de perdón. Que siento unos dolores en la espalda, que un espíritu de opresión me tiene. No, perdona. Estás con cargas. Muchas veces le queremos echar la culpa a los demonios, a las cosas espirituales, y es tan simple como dejar tu ira, dejar pasar la ofensa, dar la otra mejilla. Es tiempo en esta noche de que podamos renunciar a esos sentimientos, renunciar al pasado, voltear la página. Y no es el tipo de perdón falso, ¿no? Porque cuando tenemos ira y queremos parecer espirituales, tenemos un perdón falso, ¿no? Que decimos, ok, te perdono, pero no te acerques más a mi vida. Te perdono, pero nada va a volver a ser igual. Te perdono, pero nunca más voy a confiar en vos. Entonces, ¿eso es perdón? No, es una actitud de ira. Es una actitud de una persona que sigue con rabia, que sigue con una herida en el corazón. Y esto es algo que charlaba con Gilla recientemente. El perdón es restitución. El perdón es borrón y cuenta nueva. El perdón significa que borraste la cuenta y es como si nunca hubiese pasado. No es un perdón condicional, porque si ni Dios nos perdona condicionalmente, ¿quiénes somos nosotros para perdonar condicionalmente? Ahora, tampoco quiere decir que somos unos brutos. O sea, si la persona no falla, ok, la perdonamos 80 veces, pero si vemos que siguen lo mismo, ok, ahí sí puedo perdonar y tomar mi distancia. Pero no es que a la primera o segunda ya pues lo perdono y chao, me voy mi distancia, no. La palabra también nos dice que podemos enojarnos. Tampoco tenemos que ser legalistas y hechos los espirituales, y tener un corazón falso, ¿no? Porque hay personas que por dentro quieren matar, y, no, sí, te bendigo, y por dentro quieren acuchillar. No. Eso es falsedad. Y crea raíces de amargura. Lo que nosotros, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Podés enojarte, podés molestarte, podés renegar, pero no te da el motivo para pecar. Es más, mi jefe es cristiano y reniega conmigo. Yo soy cristiano y a veces yo reniego con él y le digo, ya pues, Diego, ¿cómo pues esto? O él me dice, ya pues, Diego, esto. Y somos cristianos. Airamos, nos airamos, pero no es el motivo para pecar. Usted puede enojarse, puede renegar, puede reclamar, pero no es, estoy tan enojado y te estoy reclamando y por eso te pego, digamos, ¿no? No. Nosotros no hacemos un mal por un mal. Estoy molesto, pero no por eso voy a pecar. Entonces, no voy a llegar a la ira. Estoy tan molesto, pero ¿sabes qué? No me gusta esto, hablamos después. No demos chance, porque cuando estamos en la ira decimos cosas que no convienen, que no queremos decir y que después no nos va a gustar escuchar. Ahora, y este es el último punto que quiero tocar. La ira muchas veces tiene un porqué. Y el tema es, voy a poner un ejemplo de Gilla. Para mí Gilla es una increíble mujer, es hermosa y todo, por eso es la mujer que he escogido para mi vida. Pero hay un pequeño problema, y se lo dije antes de que nos arreglemos. Si vos no mejoras tu carácter, yo no voy a estar con vos. ¿Te acuerdas? ¿La charla? Sí. Y en vez de condenarla... Me di cuenta de cómo era, para que vean que esta es mi predica, de verdad. Cállate, me toca. Ya hablaste vos. Entonces, y yo veía las virtudes y todo, pero yo tengo un Dios que transforma personas. Entonces, en vez de yo condenarla y él decirle, oye, sos muy aburrida a veces, y reclamarle, porque tampoco que no era el diablo, digamos, ¿no? Solo que tenía una tendencia a veces a enojarse, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces, pongo este ejemplo porque no quiero poner ejemplo a nadie más, sino para que vean que nosotros igual siendo líderes tenemos luchas. ¿Yo qué fue lo que hice? En ese momento yo era su líder.
Entonces, el deber del líder es discernir. Por eso es que es necesario que usted confiese, hable, abra su corazón, que su líder lo conozca para guiarlo, porque muchas veces es un problema de tu carácter, muchas veces es una tendencia de cómo fuiste criado, porque en tu casa tal vez todo el mundo se tira al plato, se usted ya sabe la continuación, y se hablan mal. Entonces, fuiste criado así, para vos lo normal en el comportamiento es eso. Pero muchas veces también son heridas en tu corazón. Y me acuerdo que yo agarré y le dije, escúchame, Choquita, vení, te vas a sentar. Vos sos así, así de, por esto, por esto, por esto. He detectado esto en tu vida, esto en tu niñez, esto. Solucionalo. Tómate un tiempo, vos y el Señor, y listo. Y ese es el tema. Muchas veces la ira, la rabia, simplemente son el humo, lo que todo el mundo ve. Y un líder que tal vez no le hace, o los sabios amigos que tenemos en nuestra familia, te va a decir, oh, el problema es que sos un aburrido de miércoles, y tenés que solucionar. Y vos vas a forzarte a no ser airado, pero vas a volver siempre a lo mismo. ¿Por qué? Porque no has solucionado lo que causa la ira. ¿Qué causa la ira? Heridas del pasado. Tal vez, no sé, en el colegio, una vez cuando eras niño, alguien te hizo bullying o quisiste hablar y alguien te cortó, te lastimó, te hizo sentir menos, entonces una herida. Entonces cada vez que vos te sentís ofendido o que alguien te quita la autoridad o que alguien medio que te habla fuerte o te da órdenes o tal vez tu papá te marcó, tu mamá en algún momento que vos querías abrir tu corazón o a decir algo, hizo algo que te dañó, no sé. Entonces vos cada vez que ves algo que te hace sentir lo mismo que sentiste cuando eras niño, tu escudo de defensa, la ira, el ataque, es un canal de autodefensa. En realidad es una autodefensa que los seres humanos ponen. Entonces no siempre es que sos un aburrido miércoles, sino que tenés unas heridas que sanar, cosas que confesar, cosas que hablar, cosas que solucionar. Y para eso es importante que ores para que el Señor te muestre y hables con tu líder para que te ayude en el proceso. El perdón es una decisión. Y muchas de estas cosas se solucionan con el perdón. ¿Quieres dejar de estar airado? Dale otra mejilla. Y tal vez me digas, pucha, pero esto es injusto, es que vos no sabés, Carlos Diego, estoy airado porque era mi padre quiso violarme, mi madre me abandonó, mi ex me la hizo, que mi mejor amigo me traicionó, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué pasan estas cosas? Hermano, querido, es necesario que estas cosas pasen para forjar nuestro carácter. Si nadie nos traiciona, ¿cómo podemos perdonar? Si nadie nos ofende, ¿cómo podemos poner la otra mejilla? Si nadie nos lastima, ¿cómo podemos experimentar la restauración de nuestro corazón por parte de Dios? Si nadie nos hace mal, ¿cómo podemos darnos cuenta que Dios es el único que no nos falla? Si nadie nos traiciona. Y son mandatos, pero si no suceden las cosas malas, no hay manera de aplicarlas. Y la única manera de ver qué tan cristiano sos es en la adversidad. La única manera de ver qué tan bueno sos en tu carrera a través de los exámenes. Bueno, son exámenes de vida que tenemos que ir pasando. Y no podemos saltar la prueba. Pero lo interesante es que conforme vamos venciendo esas pruebas, somos de bendición y de testimonio para otros. Entonces, me gustaría que usted pueda analizar qué heridas causan eso. ¿Qué cosas hacen que usted saque la ira y su escudo de autodefensa? Y que hoy pueda pedir perdón si ha lastimado a personas por ser airado. O pueda perdonar esas cosas que causan que ahora usted sea airado. Y pedirle al Señor que pueda restituir su corazón. No sé, Dani, ¿querías aportar algo? Ya lo dijiste todo. Bueno, entonces, Espera. O no, mentira, ya está bien ahí, no. ¿qué querés decir? Nada, eso es que quería recalcar ese punto que dijiste, que es importante del perdón. De verdad que eso es importante, chicos, lo que decía Carlos Diego, de que muchas veces creemos de que ya con que perdoné hice lo mejor del mundo y agradé a Dios, y obviamente es así, estás agradando a Dios. Si alguien te lastima y vos das la otra mejilla, estás agradando a Dios.
Pero ahí no acaba la tarea, o sea, no es como que ya, perdoné, ya, chao, digamos. Sí, tal vez vas a necesitar un tiempo para poder sanar tu corazón y que el proceso de volver a estar bien de verdad con esa persona se empiece a dar, pero no es como que tenemos que decir, ya lo perdoné, viejo, no necesito hacer más, digamos, sino que nuestro pensamiento tiene que estar en eso, en que lo perdoné y ya, voy a parar un rato para sanar mi corazón, pero después voy a continuar para empezar a hacer lo que el Señor desea. Y esto lo cuento con autoridad porque, ¿por qué? Porque yo hace un tiempo atrás tuve que perdonar algo que no quería perdonar, digamos. Tuve que perdonar a alguien que no quería perdonar. Pero en ese momento, ¿qué hice? Justo días antes, el Señor me empezó a preparar. Y el momento en el que vino la persona y me dijo lo que había sucedido, le dije, ya sabía y perdoné. Y sí ha pasado un tiempo para que yo vuelva a estar bien con la persona verdaderamente, mes y medio más o menos, pero busqué hacer eso. Y era como que al principio decía ya, quiero ver que la otra persona ponga de su parte, digamos, o sea, yo ya puse de mi parte y la perdoné, y después dije, no, tal vez no va a poner de su parte, así que le voy a hablar, digamos, y empecé a hablarle, eh, empecé a estar más cerca de esa persona nuevamente, y empecé a buscar yo mejorar eso, no esperando que la otra persona lo haga, porque esa es la actitud que Dios tiene con nosotros. Y esa es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que llevar a las otras personas. Entonces, eso era algo que simplemente quería poder recalcar para que entiendan un poco más de qué se trata el perdón y de que no les estamos pidiendo que hagan algo que nosotros no sabemos qué significa. Estoy segura que así como yo he perdonado a alguien que no quería perdonar, también Carlos Diego lo ha hecho, también Nico lo ha hecho, también Fabianita, Abraham, Moisés, Dani, Roy, Jose, Alex y todas las personas que están en el equipo lo han hecho. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida cristiana. Perdonar, sanar y borrón y cuenta nueva. No agarrar y quedarse ahí todo el tiempo, acordándose de eso y no decidiendo perdonar a la persona, digamos.